Es que creo que se actualizó y se bloquearon las opciones de compartir. Bueno, muy bien. Ya les tenía aquí la presentación para ir en donde nos habíamos quedado, que era en el artículo 4. Y ya pueden ver también la presentación, ¿verdad? Esa ya la estaban viendo. Sí, Miss. Sí. Permítanme un segundo. Profesora, Mande. ¿usted ya se enteró de lo que está pasando del el incremento de las colegiaturas y del paro que se quiere hacer? Fíjense que ayer lo vi, bueno, es que vi la publicación de alguna publicación en Unitec y después vi que abajo venían muchas publicaciones, entonces me di cuenta que pues algo se estaba generando, ¿no? No sabía que les iban a aumentar la colegiatura, pero pues sí, ¿qué es lo que está pasando, Ángel? Hasta donde tengo entendido, pues obviamente los alumnos no están conformes y quieren armar un paro el día viernes. Ah, muy bien, no sabía, fíjate. ¿Y ustedes participarían en el paro? Pues yo creo que sí, por la situación Por que estamos pasando, solidaridad. no, sí, no, porque no se me hace justo que hagan un incremento de colegiaturas con la razón que dieron, y más en la situación que estamos pasando. Ponemos de acuerdo para una asesoría extra, porque como la próxima semana es el examen, entonces todavía tenemos la clase ¿qué día tenemos clase? El El viernes. martes, ¿no? No, bueno, el viernes y tenemos luego el martes, perdón. Entonces, si quieren, podemos, también podemos tener una asesoría extra, o sea, tener una clase pues una sesión, ¿no? Pues si en caso de que lleguen a tener bueno, está bien. Sí, sí, ustedes van a participar, pues me avisan para ponernos al día, ¿les parece? Vale, profesora, gracias. No, ¿de qué? Muy bien, miren. Ya habíamos visto entonces este derecho a la alimentación, ¿verdad? Y en este derecho a la alimentación vimos que había pues la idea de alimentarse dignamente. Pero yo les comentaba que esto de alimentarse dignamente no solamente es que te digan, ah, pues sabes qué, no comas chatarra, come bien y ya, ¿no? O sea, que sea como un mensaje televisivo como los que sí vemos, bueno, cada vez menos, pero los que sí veíamos en donde decía el Estado, pues aliméntate. Entonces, en este sentido, es un derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. No es el derecho a ser alimentado, o sea, no se refiere a que a todo mundo le den, les decía, pues que todo mundo le manden pizzas o a todo mundo le den vales de comida, sino que se refiere a que para las personas que por situaciones ajenas a su voluntad no han podido tener este sustento, pues que se les proporcione los medios para adquirirla, ¿no? Y eso sería una cuestión muy importante. Entonces, el derecho a la alimentación es esencial para una vida digna. Entonces, en ese punto, pues la alimentación es un complemento de los derechos humanos, porque recuerden que los derechos humanos son para una vida digna. Entonces, la intención de este derecho, pues es una vez más la complementariedad. Recuerden que esa es una de las características muy importantes que tienen estos derechos sociales. Y la otra cuestión, pues, es que las obligaciones, entonces, para proteger y realizar este derecho, deben darle al Estado para tener para brindar estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La adecuación, la disponibilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad. En el caso de la alimentación, este factor es primordial. Si ustedes acaban de ver, acaban de anunciar un aumento a la tortilla, por ejemplo. Entonces, ese aumento es una cuestión importante, ¿no? En cuestión de derechos sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que es uno de los productos más solicitados. Entonces, el alimento debe estar
Sí, disponible para nuestro consumo. Debe estar, pues, más o menos en una situación, pues, disponibilidad significará que la podemos ir a comprar al mercado si es a donde van las personas a comprar, o que el producto esté disponible en la forma en la que lo consumimos. Por ejemplo, el maíz, pues, lo consumimos en forma de tortilla, ¿no? Entonces, a esto se refiere también la accesibilidad y estas cuestiones. La disponibilidad, pues es que podamos tener un gran número de alimentos, una gran disposición precisamente, ¿no? Que podamos disponer de varios. Y la accesibilidad, entonces, corresponde a la no discriminación, que podamos acceder económica y físicamente a el acceso a la alimentación sin discriminación. O sea, no puede ser que solamente algunos, o sea, para algunos, y la accesibilidad física, que todas las personas deban o puedan tener, pues sobre todo, acceso cuando hay condiciones difíciles, ¿no? Entonces, ante condiciones más difíciles, se tiene que poner más énfasis en esto. Y les repito, el derecho a la alimentación está íntimamente ligado con la sostenibilidad, y la sostenibilidad es esta práctica en que los recursos naturales precisamente no se pongan en peligro para que a largo plazo se siga desarrollando esta actividad. O sea, la sostenibilidad tiene que ver entonces con seguir sosteniendo esta actividad durante mucho tiempo, que esa actividad no deteriore de manera que ya no se pueda llevar a cabo. Entonces, esto nos da inicio a una cuestión que se llama suficiencia alimentaria. Y esto significa que el Estado debe realizar acciones para garantizar el desarrollo del campo mexicano y la agricultura sostenible. Entonces, cuando les comente acerca de dos derechos que se encuentran relacionados, fíjense, el derecho a la agricultura sostenible no es un derecho humano, pero el derecho a la alimentación sí. Y para tener garantizado ese derecho plenamente, es necesario la sostenibilidad del campo. Entonces, muchas veces hay derechos que les digo parecen de segundo nivel, pero están íntimamente relacionados con los derechos humanos. Así, entonces, pues es importante esta cuestión. Entonces, les decía que hay dos cuestiones que están aparejadas al derecho a la alimentación, que son la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria se refiere precisamente a una cuestión de pues de asegurar completamente precisamente esto, los alimentos, ¿no? O sea, y la soberanía alimentaria se refiere a una cuestión de, pues, que exista este alimento a largo plazo. Entonces, en cuestión de la seguridad alimentaria, pues la sostenibilidad del acceso a los alimentos para las generaciones presentes y futuras es una cuestión que solo se puede dar si vemos el tipo de alimentos que se están extrayendo. O sea, es decir, si pensamos en que hay siembras de monocultivo por parte de industrias como Monsanto, pues la verdad es que esa agricultura no tiene, pues no puede funcionar a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no reúne las condiciones necesarias para hacer una agricultura sostenible. Tarde o temprano se empieza a acabar los suelos, empieza a haber resistencia de las malezas. Bueno, genera muchos problemas que son de tipo que tienen que ver con que después ya no se va a poder generar el mismo número de alimentos en ese lugar. Entonces, la soberanía alimentaria es el derecho también de los pueblos a tener ese alimento y a definir sus propios alimentos. O sea, por ejemplo, no pueden venir a México y decir, bueno, tienes que comer mucho maíz, porque eso me parece que pues, es lo que tenemos de sobra en el mundo. Claro, nosotros consumimos mucho maíz, ¿no? Pero más bien los propios pobladores de este país deberían ser los que, pues, son los que siembran, ¿no? Los que a partir de esa actividad, pues, reciben un pago. Entonces, esto tiene que ver con la suficiencia alimentaria, con la soberanía, con la sustentabilidad. Y la soberanía entonces se relaciona con este término que es soberanía de los pueblos, ¿no? De elegir de qué forma se alimentan y de alimentarse con sus propios productos que producen. Entonces, pues, por ejemplo, no vamos a llegar a China y les vamos a decir, bueno, pues aliméntense ahora de maíz. Sí, culturalmente China es un pueblo que se alimenta de arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, este se relaciona, o sea, les digo que todos estos derechos están muy relacionados. Este derecho también se relaciona con el derecho a la salud.
Y el derecho a la salud, pues tiene que ver con el no morirse. O sea, esa es la cuestión más emergente o más urgente en cuanto a la protección del derecho a la salud, ¿no? O sea, si no cuidamos la salud y pasa esta situación como la del COVID, pues lo máximo que puede pasar es la muerte, entonces es algo muy grave. Pero la salud no solo comprende ese aspecto de la vida y la muerte, sino que también hay otras cuestiones que van aparejadas a la salud. ¿Cómo podemos garantizar la salud? Pues es a partir de muchas cuestiones, ¿no? Lo que nos dijeron desde que éramos niños. Aliméntate bien, no, pues no consumas productos procesados, necesitas hacer ejercicio, además necesitas estar tranquilo, ¿no? Ser, no tener problemas, no estresarte, todo eso que ya saben ustedes. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud ha definido así a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Entonces, obviamente es importante ese aspecto de la salud, pero también hay otros, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a una, a la, al, al- a la declaración en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se define así a la salud y bueno, y no ha sido modificada, salvo se han hecho adiciones en distintos instrumentos internacionales. Entonces, implica, igual que en el caso de la alimentación, la no discriminación, la disponibilidad de los alimentos. Entonces, tenemos universalidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y rendición de cuentas, que todos estos principios van aparejados a los otros derechos sociales. Significa que como el Estado es el que construye la infraestructura para la salud, pues tiene que hacer una rendición de cuentas, tiene que llevar a nosotros servicios de calidad, tiene que llevar además servicios aceptables, asequibles y de manera universal. O sea, durante mucho tiempo en nuestro país se crecieron mucho los sistemas de salud. El IMSS y el ISSSTE crecieron durante los 70s de forma exponencial. El problema es que ese sistema de salud solo garantiza la salud de los que están en un régimen de trabajo, que es este régimen regido por el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, bueno, sobre todo en el apartado A, y que tiene que ver con pues una relación de suprasubordinación, ¿no? O sea, un trabajo formal. Entonces, en ese sentido, después de estos años, durante los años 80, 90, durante el auge del neoliberalismo económico, se dejó de atender o sea, se dejó de poner dinero a trabajar en estas cuestiones del IMSS y el ISSSTE. Además, explotó de manera exponencial ahí el trabajo informal, porque entonces pues no había buenos trabajos en buenas condiciones, salarios muy bajos, y pues claro, las personas pues prefieren tener un negocio propio, pero un negocio propio que no tenía ninguna garantía por parte del Estado, ¿no? Entonces esto hizo que durante, imagínense, 90s, 2000, 2010, durante 30 años por lo menos, se terminó o se aniquiló un sistema de salud. Entonces, para cuando llegamos al 2020, en una situación de pandemia, pues la verdad es que no hay cómo atender una pandemia en México. Y básicamente las personas, pues ustedes lo saben, ¿no? No todos hemos visto estos casos de las personas que llegaban a los hospitales y que pues básicamente no tenían insumos y pues se dejaban morir básicamente, ¿no? Algunos podían ser intubados, pero pues no recibían la atención en el momento adecuado, además de que es una enfermedad pues sumamente impredecible y obviamente pues esto pues imposibilitaba a las personas para atenderse en el momento debido, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque durante mucho tiempo no tuvieron un sistema de salud, tampoco sabían si estaban enfermos, la mayoría de las personas en México no cuenta con un sistema de salud digno, o sea, vamos a decir muchos, pues tenemos IMSS, ISSSTE, pero no, no implica tampoco que tengamos un sistema digno de salud, ¿no? Hay que esperar mucho tiempo para los tratamientos, hay que hacer muchas filas para todos los procesos, obviamente eso implica que no hay prevención de enfermedades y que no hay atención de enfermedades
que son realmente graves en nuestro país, como es el caso de la diabetes y claro, estas enfermedades degenerativas, como se les conoce, ¿no? Entonces, el Estado obviamente no ha cumplido con su función porque durante 30 años pues ya se sabía que se iban a ir colapsando estos sistemas de salud y lo que sabíamos en el 2020 es que no había entonces la suficiente capacidad económica en infraestructura para atender a los enfermos, ¿no? Entonces, pues mucha gente, esto pudo haberse a lo mejor prevenido de algunas, bueno, de alguna forma prevenido, pero de otra forma pues era casi imposible. Entonces, obviamente, una sociedad con mejores derechos sanitarios que no tiene México, pues pudo tener mejores condiciones ante la pandemia, ¿no? Los peores sistemas de salud en el mundo están en Brasil, en Estados Unidos y, bueno, ahora sabemos también que en México. Y los mejores sistemas de salud están, sabemos, en el Reino Unido, en Cuba, en Alemania. ¿Y cuál otro? Hay uno por ahí que se me escapa. Bueno, donde están los mejores sistemas de salud, hoy vemos que hubo una buena atención precisamente de un buen manejo un manejo más adecuado de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente esto nos refleja que la salud pues tiene una dimensión física, tiene una dimensión social, porque también tiene que ver entonces con esta cuestión que es la salud pública, lo que le decimos salud pública. Si se invierte demasiado en una enfermedad, eso afecta a todos. O sea, es decir, si hay muchos fumadores, eso a la larga nos afecta a todos, ¿no? Porque además de que pues, se contamine el aire, pues también implica que esa persona pues seguramente va a tener que recibir asistencia en salud. Si hay mucho alcoholismo entre nuestra sociedad, como es el caso, ¿verdad? También, pues obviamente eso también va a tener enfermedades que afectan a la economía de nuestra sociedad. Entonces, por eso el Estado tiene que poner atención en todas estas dimensiones. Y hay otra cuestión que es la salud emocional, ¿no? Que está muy relacionada con los padecimientos físicos, pero en nuestra sociedad nunca se ha puesto atención en esto. Entonces, obviamente ahora tenemos los resultados de un manejo inadecuado. Y digo, el incumplimiento nos afecta severamente a todos, ¿no? Porque el hecho de que haya discriminación, pues obviamente le da buenos servicios de salud a algunos, pero esos son muy poquitos, entonces afecta de manera general a la sociedad porque pasa lo mismo que con los otros derechos. Si un derecho no está garantizado para todos, tarde o temprano va a haber o van a manifestarse pues prácticas de descontento social. Todo esto es una olla express, ¿no? En el que pues hasta que ya no se puede mantener a esta sociedad conforme, pues esto va a explotar. Y ese es precisamente lo que se buscaría evitar en un estado social en el que todos somos más o menos iguales en derechos. Obviamente todos somos diferentes, pero más o menos iguales en derechos. Y bueno, aquí viene el derecho al medio ambiente sano. El derecho al medio ambiente sano es uno muy importante que ha tenido mucha relevancia, mucho crecimiento. Es el derecho social que creció con mayor velocidad a partir de 1995, más o menos, que se empieza a incluir en las constituciones del mundo. En nuestra constitución se incluye en 1999 en un enunciado que no decía nada y que decía muchas cosas y que por lo tanto era pues inútil ese enunciado en el artículo 4. Entonces, básicamente tuvo que pasar un largo tiempo y tuvo que pasar una reforma constitucional en materia de derechos humanos y para 2013 tenemos una reforma que hace a este derecho un poco más concreto. Todavía hay algunas cuestiones que no se abordan y el derecho al medio ambiente sano comprende entonces o es un derecho fundamental que protege al bien jurídico ambiente y por el otro lado también protege derechos de las personas para desarrollarse en condiciones de salud, bienestar, espacios verdes, aire limpio, agua limpia y por lo tanto tiene una doble dimensión además. O sea, es un derecho complejo, ¿no? Es un derecho que por un lado entonces está dado para todas las personas y todas las personas se entiende de manera muy general, pero es real. O sea, es un derecho que sabemos hoy de estos derechos difusos, que es un derecho que todos debemos cuidar, ¿no? O sea, tiene así como muchos aspectos. Entonces, por un lado,
¿Qué significa medio ambiente sano? Bueno, significa entonces que si nosotros salimos a la calle, no vamos a tener que respirar aire contaminado. El aire contaminado es sumamente nocivo para la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues afecta a la salud. Entonces un medio ambiente que no es sano, afecta a la salud. Después tenemos además que es un derecho que implica entonces que los espacios verdes van a ser sanos. No solamente sanos para nosotros, sino sanos para los otros animales. Y también van a ser sanos pues, para las futuras generaciones, decimos, ¿no? Porque si no se sostiene la vida como está ahora, o si empieza a haber alteraciones en el ecosistema, sabemos que tarde o temprano estos animales que conviven con nosotros no van a poder subsistir y seguramente se van a extinguir, ¿no? Entonces, eso implica que en el futuro va a haber mutaciones y que esas mutaciones van a causar enfermedades y que esas enfermedades seguramente se convertirán en pandemias porque muchas de ellas van a ser producidas por mutaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que lo que le hacemos al medio ambiente tarde o temprano se nos va a regresar a nosotros, ¿no? Y entonces implica para los seres humanos el derecho al medio ambiente sano una doble dimensión en cuanto a su aplicación. Entonces, en países como Colombia o como Brasil no, como Colombia, como Bolivia y como Ecuador, en las constituciones, en esas 3 constituciones, se señala que el medio ambiente es una persona jurídica y que como persona jurídica entonces tiene derechos. Obviamente no puede ir un árbol a decirle al juez, oiga, juez, me están cortando y me lastiman, ¿no? O sea, obviamente no se traduce en eso. Se traduce en que nosotros como seres humanos tenemos la obligación de que si vemos que alguien está destruyendo el ecosistema, pues vamos a tener que denunciarlo. En el artículo 4 se señala que implica, o sea, que el derecho al medio ambiente sano, dice el párrafo 4 del artículo 4, dice... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y después dice, el Estado garantizará el respeto a este derecho. O sea, el responsable es el Estado, aquí lo señala. Y además dice, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad ambiental responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Entonces, esta responsabilidad está en una ley federal de responsabilidad ambiental y básicamente quiere decir que si nosotros denunciamos a alguien porque lo vemos, por ejemplo, talando árboles, pues esa ley se le va a tener que aplicar y esa persona va a tener que responder por el daño. Obviamente, en el ambiente el daño es exponencial, entonces le van a poner una cantidad o le van a decir, pues es acreedor a una multa a un resarcimiento del daño de tanto. Pero obviamente eso no va a resarcir el daño, o sea, eso tendría que resarcir el daño a largo plazo. Entonces, aquí está pues, la complejidad del derecho al medio ambiente sano y de su justiciabilidad. Cuando protegemos al bien jurídico ambiente, protegemos bienes intangibles a la biodiversidad y protegemos también a los seres humanos del daño ambiental, como puede ser, por ejemplo, al agua. Por lo tanto, implica la reparación del daño en lo que se puede, porque les digo que la reparación del daño es muy poco probable. E implica para las personas el derecho a los espacios verdes, al aire limpio, a la salud y al desarrollo. Entonces, esto para nosotros implica que es tanto para el bien jurídico indeterminado o ambiente, como para los seres humanos también pues trae una serie de derechos, ¿no? Una serie de derechos concretos. Todos estos derechos son derechos humanos y entonces, por lo tanto, pues también estamos viendo la interdependencia de este derecho. Y les decía que tiene una doble dimensión en 2 vertientes, o sea, es una obligación y es un derecho, pero también en cuanto a que es un bien difuso y un bien individual. Es difuso porque protege el derecho de las comunidades a tener un ambiente como ellos están acostumbrados o el ambiente de forma natural, ¿no? Como lo pensemos.
a lo mejor una selva, a lo mejor pues una comunidad que tiene un río, eso sería el derecho de la comunidad. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es un derecho general. Y en cambio, los derechos y también es un derecho individual en el sentido de que muchas veces pues nosotros lo utilizamos, ¿no? Hacemos uso de él, lo necesitamos para respirar, para vivir bien, para sacar de ahí nuestros alimentos. Entonces, en ese sentido es individual, pero siempre interdependiente. Y este sería básicamente el derecho al medio ambiente sano. Y por último, bueno, en cuanto a estos derechos, veríamos a los derechos del artículo 4, porque hay otros. En el artículo 4 están los derechos del deporte. Está ahora este derecho que tiene que ver con la pensión para adultos mayores, la posibilidad de que el Estado le brinde una ayuda un subsidio a la población cuando no puede, bueno, cuando ya son mayores, ¿no? Mayores de 65, creo. El derecho a la vivienda adecuada, que es el que ya habíamos visto, bueno, este ya no lo vemos, ya me acordé que ya lo habíamos visto en la clase anterior, que básicamente era en esta cuestión de la sentencia que tenía María Cristina, ¿no? Hay otros derechos que anteriormente estaban contemplados. Cuando hablábamos de derechos sociales, les decía que tradicionalmente en nuestra legislación mexicana, los teóricos de las garantías individuales en ese momento, como Burgoa, hablaban de que los derechos humanos, bueno, las garantías individuales estaban acompañadas de garantías sociales. Y estas garantías sociales eran, por ejemplo, las que tenían que ver con los derechos de los trabajadores y los derechos de los campesinos. Entonces, Burgoa dice que, o bueno, decía que las garantías sociales no tenían al Estado como obligado. ¿Se acuerdan que les decía que en este momento no se le exigía al Estado, por ejemplo, que garantizara el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Ese ni estaba en el catálogo. Pero bueno, no se le exigía al Estado porque se consideraba que los derechos sociales eran derechos de clase o de grupo, ¿no? O sea, bueno, para no decirlo como despectivamente. La clase trabajadora y los campesinos, entonces, eran pues gente que se podía oponer al poder. Y entonces, por lo tanto, ellos tenían una obligación de hacer valer sus propios derechos y el Estado solamente era un fiscalizador. Pero hoy sabemos que la titularidad que antes estaba restringida, como dice aquí, era la titularidad restringida de las garantías sociales. Hoy tenemos una aceptación mayor de los bienes jurídicos en cuanto a derechos humanos. O sea, hoy en día ya no pensamos que los derechos humanos solamente son para la persona que lo pide. Bueno, en efectos del amparo, claro, los efectos del amparo solamente son para esa persona, ¿no? Que lo solicita. Pero sabemos que además es posible incluir a otros, o sea, incluir a muchos, una colectividad como parte de una situación en un amparo, ¿no? O de la protección en un amparo. Entonces, de esta forma, incluiríamos socialmente a las personas. Estos derechos sociales que se consideraban tradicionalmente son el tercero, que ya vimos la clase anterior, el 27 y el 123. El 27 en cuanto a los derechos de las comunidades ejidales y el 123 en cuanto a los derechos de los trabajadores. Son todavía pues, derechos indispensables y muy importantes que, como ustedes ven, están en artículos diferentes a los que se les llama la parte dogmática. Entonces, por eso les decía que ya no se puede hablar de que hay una división entre la parte orgánica y dogmática, porque los derechos humanos están relacionados con otros derechos. O sea, hay que ver que entonces pues, los derechos están a lo largo de la Constitución, entonces no podemos hablar de esta división, ¿no? Que hacemos tradicionalmente como para clasificar. ¿Queda más o menos claro esto? Sí, profesora. Sí, bueno, no sé si tengan alguna duda porque vamos a terminar este tema y solamente nos va a quedar, es que ya nos queda poquito, pero solamente me gustaría hacer algunos apuntes para, ¿sí? Bueno, vamos a ver 5 minutos más si les parece y ya,
Es que ya me acordé que no nos vamos a ver el viernes, pero les iba a decir, pues vamos a terminar como muy a tiempo, pero bueno, pero por si no nos vemos el viernes, de todos modos les digo que todavía podemos tener una sesión de dudas. A ver, déjenme ponerles entonces esta presentación del control.